señores estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, doctora. Buen día. Buenos días. Buenos días con todos. Espero que hayan tenido un buen feriado, que hayan preparado sus exposiciones. Y hoy día pues vamos a comenzar con las mismas. Entonces, vamos a requerir al grupo que le toca el tema 1, que va a presentar, a compartir pantalla y presentar su tema. Y por favor, los que intervengan, mantengan la cámara abierta. ¿De acuerdo? Bueno, gracias y suerte a todos. Adelante, ¿quién comparte pantalla? Esa estoy compartiendo. Sí, adelante. Póngala en modo toda pantalla completa. Ahí no se aprecia. Entonces déjala como es. Así, ok, está bien. Adelante. Buenos días. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, adelante. Okay. Buenos días, compañeros, compañeras y doctora presente. El día de hoy, nuestro grupo, el cual está conformado por Hidalgo Paladines, Angélica Narcisa y Surieta García, María Eduarda, Orrala Sánchez, Alan Josué y mi persona, ¿verdad? Soto Coronel Jimena Danixa, les estaremos hablando sobre algunos de los pueblos indígenas de la sierra. Antes de comenzar, me gustaría dar una breve introducción sobre lo que se hablará durante los próximos minutos. Las poblaciones indígenas están constituidas, como su nombre lo dice, por varios pueblos basados en relaciones de parentesco, una tradición cultural compartida que desarrolla prácticas especiales para poder relacionarse. Estas pueden ser fiestas, costumbres, vestimentas, comercio, entre otras. Las vestimentas, la ubicación geográfica, organización y tradiciones son algunos de los temas de los que estaremos hablando el día de hoy, tomando en cuenta que todas estas hacen que cada pueblo se identifique como un pueblo diferente dentro de las poblaciones indígenas. Siguiente diapositiva, por favor. Listo, como primer punto tenemos la comunidad Caranqui. La población Caranqui es una cultura antigua que, según estudios, esta cultura abarcó el sur de la provincia del Carchi, la totalidad de la provincia de Imbabura y todo el norte de la provincia del Pichincha. Es importante destacar que sus descendientes ahora se sientan en la provincia de Imbabura. Por otra parte, esta comunidad formó parte del periodo de integración y vivió durante los años 700 a 1500 después de Cristo. Siguiente diapositiva.
Listo, dentro de lo que es la ubicación territorial, los caranquis están ubicados en la Sierra Norte, provincia de Imbabura, en los siguientes cantones. En Ibarra, en las parroquias La Esperanza, Angochagua, Caranqui y San Antonio. En Antoniante, en la parroquia Andrade Marín. En Otavalo, en la parroquia San Juan de Ilumán y Pimampiro. Y en las parroquias Mariano Acosta y San Francisco de Sixipamba. Y con respecto al número de su población, que lo podemos ver en la parte inferior, la comunidad de Caranqui cuenta con aproximadamente 6.360 habitantes. Siguiente diapositiva, por favor. Compañera, siguiente diapositiva, por favor. Disculpe, creo que se le fue el internet. Si alguien más puede compartir. Sí, disculpa un momentito, me acabo de escribir que se le fue el internet. Espérenme un minutito. Ok. Listo, ya la compañera Angélica Hidalgo ya va a empezar a compartir, disculpe. Adelante. Sí se puede observar. Sí, continúe, por favor. Ya. Disculpe, de verdad, nos hemos estado poniendo de acuerdo con los compañeros, pero últimamente no se conectan y nadie puede. Y yo sí les comenté que tenía problemas. Siga. Ya listo. Bien, bueno, ahora hablaré sobre el origen. Teóricamente, los caranquis serían descendientes de los caranquis prehispánicos. La ocupación humana de los caranquis se asentó en la región interandina, correspondiente a las actuales provincias de Imbabura y Pichincha, entre los ríos Chotamira al norte y Guayibamba al sur.
Fue una gran confederación de los señoríos de Otavalo, Cayambe y Caranqui, forjada a través de alianzas y acuerdos políticos. Cabe recalcar que este proceso de unión y desarrollo, muy próximo a la formación de un pequeño estado, se vio truncado por lo que es la presencia incaica. Bien, ahora tenemos lo que es su historia. Se dice que los caranquis empezaron a transformarse en un importante poblado durante el siglo X. Durante la invasión de los incas, bajo el mando del inca Huayna Cápac, los caranquis se unieron a otros pueblos como son los otavalos, los cayambis y los cochasquis para así resistir la invasión. La historia cuenta que el hijo de Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, había retomado el poder para poder conquistar el norte del Ecuador. Este se encontró con la alianza de los señoríos Cayambi, Cochasqui y Caranqui, los cuales salieron victoriosos de varias batallas que afrontaron contra los incas, hasta el momento en que los incas decidieron atacar a los caranquis, dando paso a la última batalla, la cual se dio en la actual laguna de Yaguarcocha, en donde finalmente los caranquis fueron derrotados. Un dato importante es que se denominó la laguna con el nombre Yaguarcocha, porque en la batalla se tiñó de rojo por la gran cantidad de sangre que derramaron los soldados caranquis vencidos. Bueno, a partir de esto, la tradición reza que después de la terrible derrota, los caranquis sobrevivientes decidieron elegir como su regente a la princesa Pacha, hija del difunto Régulo Cacha, ¿no? Ella, al ser electa como regente de los caranquis, se casa con el inca Huayna Cápac para así evitar más represalias y terminar con la guerra. Fue dentro de este matrimonio que nació el que sería el último inca, el cual fue llamado Atahualpa. Al igual que todos los pueblos de la sierra, los caranquis fueron desconstituidos como pueblo en tiempos de la colonia. Su territorio fue fraccionado en encomiendas y su población encomendada en cada una de estas, para cumplir con los tributos que se imponían a los pueblos indígenas. Bueno, en lo que respecta a la cosmovisión y la espiritualidad, la comunidad caranqui cuenta con un conjunto de ideas, de valores, pensamientos místicos que rigen y originan la conducta y el destino del ser humano. Coordinan la vida en su entorno natural y con el universo. Su espiritualidad se proyecta con el propósito de vivir bien, tanto en el ámbito personal, en el ámbito familiar como colectivamente, interrelacionada con todas las actividades, tanto sociales, culturales como económicas. Por otra parte, tenemos también lo que es su organización social. El pueblo caranqui está organizado por comunidades o comunas, donde la máxima autoridad dentro de cada comunidad es el Consejo de Cabildo. Existen también asambleas comunitarias, directivas de asociaciones y cooperativas de diversa índole. En el pueblo caranqui, los trabajos se planifican en las asambleas generales. En ellas se toman las decisiones para la realización de actividades de desarrollo comunitario. Cada año, el Consejo de Cabildo elabora un plan y lo pone a consideración de la asamblea para su aprobación. Listo. Tenemos lo que es su vivienda. Estas se construían con paredes hechas de bareque mediante tapiales y techo de paja. Cabe recalcar que estas casas eran pequeñas a comparación de las casas comunales, las cuales eran más grandes, ya que en ellas se reunían para celebrar sus fiestas. Actualmente estas viviendas son construidas con bloque y ladrillo, como pueden ver en la parte inferior, cómo eran construidas antes y cómo son construidas actualmente. Por otra parte, tenemos lo que es su idioma. El caranqui o cara es una lengua indígena extinta que se habló en Ecuador. La lengua está poco documentada, aunque existe cierta evidencia de que podría ser parte de la familia lingüística barbacoana. Los miembros de la etnia cara ahora hablan quichua de Imbabura y castellano como su segunda lengua. Ya, como siguiente punto tenemos lo que es su vestimenta. Aquí podemos observar una imagen de cómo es la vestimenta de los habitantes de la comunidad caranqui.
Por lo general, los hombres usan pantalones blancos y camisa blanca, un poncho de lana roja, alpargatas blancas y un sombrero de ala corta. Por su parte, las mujeres visten una blusa blanca bordada multicolor, una falda o pollera de color profundo o oscuros, huarcas o collares de color dorado, manillas o pulseras que son originalmente hechas de coral rojo, un sombrero negro, alpargatas negras y una chalina de colores brillantes. Tenemos por otra parte lo que son sus costumbres. En esta comunidad existen matrimonios muy típicos donde se realizan rituales como es el Chaki Mayay y muchas costumbres y tradiciones que han ido adquiriendo y manteniendo de generación en generación a lo largo de la colonización hasta hoy en día. Por otra parte, los caranquis adoraban a las grandes elevaciones como lo es el Cayambe, el Cotacachi, Saraurco, Pichincha e Imbabura. Ellos les ofrecían sacrificios a estas elevaciones entregándoles maíz blanco, chicha y coca que lo enterraban y derramaban en el pie de la montaña. También practicaron lo que es la medicina natural y tuvieron un gran conocimiento de la utilidad de diversas plantas medicinales. Por otra parte, dado que las mujeres caranqui son las personas más sabias de su pueblo, ellas eran o son las responsables de transmitir los conocimientos a través de acertijos, canciones, historias, coplas y danzas. Dentro de lo que es su gastronomía, el pueblo caranqui se alimentó de productos que cultivaron, como papas, frijoles, maíz, hortalizas y frutas de la zona. Y como bebida tenían a la chicha de jora. Las proteínas las obtuvieron de la carne de animales que cazaban, como los pájaros gigantes, y además de animales domésticos como la llama, el cuy, el pato. Se puede decir que la manera de alimentarse se ha mantenido hasta la actualidad. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las fiestas, las festividades de los caranqui. La primera es el Inti Raymi, podemos observar en la primera imagen, el cual se celebra cada año en el mes de junio, donde los indígenas y pueblo en general se disfrazan, danzan y bailan al compás de los del pingullo, el tambor y el rondador. Esta fiesta determina el final y el inicio de un año agradeciendo al dios Sol, su grandeza y bondad con la naturaleza y sus cosechas. Tenemos la segunda festividad que podemos observar en la segunda imagen. Esta es las fiestas de San Pedro, las cuales se celebran a partir del 29 de junio. Los hombres utilizan en su espalda baja pequeños curos con campanas amarradas que suenan al bailar. Y por último tenemos a las corazas, la cual es una fiesta que se celebra en agosto en homenaje a los dioses y en agradecimiento a las cosechas. Tenemos lo que es su economía. La actividad de la que vive el pueblo caranqui es la agrícola. En los cerros o lugares altos cultivan productos de acuerdo con el clima frío, como es el trigo, la cebada, las papas y las ocas. En los terrenos que se encuentran en las partes más bajas cultivan maíz. La producción se la destina al autoconsumo y a la venta en los mercados. Otra actividad importante es la producción de artesanías en cerámica, bordados y tejidos. Las comunidades en los últimos años han desarrollado varias iniciativas novedosas dirigidas al mercado, tales como son las microempresas agroproductoras. Y ya para finalizar, tenemos lo que es su artesanía. La cerámica caranqui destaca por su estilo tosco y con formas comunes. Uno de los artefactos encontrados de esta comunidad es una ánfora grande de cuerpo alargado y con engobe rojo. También se hallaron ollas trípode, pueden observar en la imagen, cuencos y tiestos o cayanas. Por otra parte, también fabricaban lo que son flautas de hueso y pitos de cerámica, utilizados como instrumentos musicales en muchas festividades importantes. A continuación, mi compañero Alan va a hablar sobre la siguiente población. Buenos días. Siguiente diapositiva. Okay. Yo voy a hablar sobre los pueblos indígenas de la sierra, específicamente sobre los Otavalos.
Siguiente, por favor. Bueno, los Otavalos se encuentran ubicados al sur de la provincia de Imbabura, en el cantón Otavalo. Su primer idioma es el quichua norteño y su segundo idioma es el español andino. Cuentan con una población aproximada en su población urbana de 44.563 habitantes y en su población rural de 65.529 aproximadamente. Bueno, sus orígenes se remontan hace miles de años, cuando grupos humanos que migraban desde el norte decidieron asentarse en una área que en la actualidad comprenden las comunidades indígenas de Huaycopungo, Tocabón y Caluqui, al sur y a orillas de la laguna de San Pablo. Cabe recalcar que en este lugar ya se desarrollaban ciertas actividades como la astronomía, la agricultura y la medicina, los cuales esta ciencia les permitió tener su propia cosmovisión. Este proceso también se vio interrumpido por la llegada de los incas desde el Perú hace aproximadamente 5 siglos. Otavalo formó parte de una confederación que resistió entre aproximadamente 10 a 30 años, según los cronistas, y que luego fueron vencidos a las orillas de la laguna de Yaguarcocha. Bueno, ahí podemos apreciar una de las imágenes, las cuales me salió con información. Y bueno, este pueblo tiene una cosmovisión que matiza y da sentido a ámbitos de la vida. Una de estas expresiones es la relación armónica que tiene entre el universo, la tierra y el hombre, como la Pachamama, el Pana o Runa, y la división binaria de las oposiciones. Siguiente diapositiva. Bueno, en su organización social, al igual que los pueblos quichuas que se organizan en comunidades, los otavalos también lo hacen y tienen como célula primordial la familia monogámica, que es prácticamente dedicar todo el tiempo a sus hijos y no tener hijos fuera de su matrimonio o cosas así, ¿no? Su forma de unión familiar sobre el matrimonio son el matrimonio católico, la unión libre, el matrimonio contractual propuesto por el gobierno. Ahí vemos una imagen de los otavalos casándose, ¿no? Ellos se organizan por el derecho a la tierra, por la defensa de distintas formas de producción artesanal y comercial. Ellos se organizan, estas organizaciones pueden ser tanto urbanas como rural, y estas se unen con otras organizaciones para formar organizaciones de segundo grado, y así tener más voz. Siguiente diapositiva. Bueno, las viviendas de ellos, como a pesar de, bueno, exceptuando a las viviendas de las comunidades de Otavalo, que se encuentran en la ciudad de Otavalo, las casas no poseen electricidad ni agua, la cual se trae de arroyos y se almacena en pozos compartidos por varias familias. Las viviendas son de adobe, con tejados empinados, aberturas en las paredes para que salga el humo. Ahí vemos, les puse 2 imágenes como ejemplo de cómo son. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, en su vestimenta vemos que los hombres utilizan una camisa de algodón y amplios pantalones hasta la media pierna. Ahí podemos ver en las imágenes. No encontré más claras. Además de un pesado poncho de lana oscuro sobre un sombrero de fieltro de ala ancha, sobre su peinada trenza, y sandalias de tela con una suela de cuerda. Algo que me olvidé de mencionar es que ellos se sienten muy identificados con su trenza. Ellos se peinan con una sola trenza y se sienten muy identificados con eso. Las mujeres usan un chal anulado
anudado a la frente sobre una blusa blanca bordada. Ellas visten dos faldas de lana superpuestas, enrolladas a la cintura y sujetas con cintos hechos a mano. Ellas también se peinan con una sola trenza y esta trenza la ponen con una mantilla. Ahí vemos ejemplos, ¿no? Y bueno, siguiente diapositiva. Ok, las costumbres y tradiciones. Los otobalos tienen una larga tradición comerciante. Antiguamente a los mercaderes se los denominaba mindalares, que ellos desarrollaban su actividad bajo un control cacical y estaban sujetos a pagos de tributos de oro, mantas y entre otras cosas. Otra particularidad que ellos tienen es la de ser tejedores. Bueno, el pueblo otavalo mantiene una relación mística con cerros, montañas y lagos. El Taita Imbabura y la Mama Cotocachi representan mucho sus creencias, que son dos montañas que les puse ahí como ejemplo. También de la misma manera, lagunas como Huicocha o cascadas como Peguche, que albergan aguas que son utilizadas para baños purificadores. Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entre su gastronomía, la más popular es la chicha del yamor, que es una bebida alcohólica que se obtiene de la fermentación conjunta de 7 variedades de maíz, que son el amarillo, el blanco, el negro, el chulpi, canguil, morocho y la jora, que es un maíz germinado. Ahí vemos un ejemplo de las 7 variedades de maíz, y de ahí se obtiene la bebida alcohólica, que es muy popular. También tenemos otras como la fritada de Kentucky y ahí le puse un nombre. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la fiesta. Bueno, existen muchas fiestas, pero la más popular es la fiesta del Yamor, y esta es la principal fiesta de Otavalo. Es una fiesta integral, ahora mestiza, sincrética, de religiosidad ancestral, que se trata de honrar al maíz en sus 7 variedades. Esta celebración tiene un origen prehispánico y en su celebración interviene mucho la chicha del Yamor, que ya la vimos anteriormente. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, en su economía. Los otavalos cultivan maíz, frijoles, patatas, pimientos en sus parcelas y huertos. Ahí vemos un ejemplo. En las ciudades también muchas familias crían cerdos, aves que llevan al mercado central para ser vendidos y así subsistir. Pero la manera más tradicional y la cual les ha ido mucho mejor es la confección de tejidos, ya que estos han logrado tener un gran impacto, que actualmente son exportados a diferentes países. Siguiente pregunta, por favor. Bueno, dentro de las artesanías en Otavalo hay 14.000 artesanos y el 70% está vinculado a la producción de textiles, como ya lo vemos que es su fuerte. En ellos se elaboran cobijas, ponchos, hamacas y sombreros, los cuales impresionan mucho a los turistas que suelen llegar a ese lugar. Y como le digo, son importados a nivel mundial y gusta mucho. Gracias. Ok, gracias. Al siguiente. El pueblo Cayambi. Siguiente. Ya, este pueblo va a estar ubicado en la región de la Sierra, en 3 provincias, que son Pichincha, Imbabura y Napo. Dentro de estas provincias se van a distribuir por cantones.
En la parte norte de la provincia de Pichincha va a estar en el cantón Quito, Cayambe, Pedro Moncayo. En la parte sur de la provincia de Imbabura va a estar en Otavalo, Rimampiro e Ibarra. Y en el oeste de la provincia de Napo se encuentra en el cantón de Chaco. La población estimada de este pueblo es de 147.000 habitantes, aproximadamente 120.000 en la provincia de Pichincha, 27.000 en la provincia de Imbabura y 350 en la provincia del Napo. La población está organizada en 131 comunas. Historia y origen. Tenemos que el origen se da, el origen es algo histórico, se remonta a las luchas muy variadas y amplias que existían frente al Imperio Inca por su expansión. Se da que va a tener un aspecto histórico la mujer, ya que ella tomaba el nombre de Quilago, que significaba liderazgo de cacicazgo. Hubo una en especial que fue la jefa Cocaxí, que ella enviudó muy joven y tomó el liderazgo. Ella conformó un ejército de mujeres, ya que los hombres se habían dispersado, no se encontraban por las remitentes luchas que ya habían vivido antes. Entonces ella hizo un ejército de mujeres con la que luchó frente a Huayna Cápac, en contra de Huayna Cápac. Le ganó muchas batallas, pero una en especial lo dejó indignado al Inca, que lo hizo pensar y hacer como una idea para una estrategia para lograr su victoria. Entonces le propuso a la jefa Cocaxí que ella podría tener la dirección de las pirámides Cocaxí, pero bajo la dirección política de los incas, a lo que la jefa Cocaxí dijo que no. Entonces el Inca ya tenía todo planeado para poder atacar a todos los cayambis. Entonces ahí es donde entra el Yaguarcocha, donde fue escenario para este ataque, dejando casi 30.000 muertos, dentro que también había cayambis. La Zacota Puento también toma un aspecto importante aquí, ya que ella fue la última mujer que lideró la última batalla contra los incas. La historia se da, el pueblo cayambi perdió sus territorios en la época de la colonia. Los terratenientes de corte criollo usurparon las tierras, manteniendo a este pueblo bajo el conocido concertaje. La dependencia laboral se fue superando gracias a la primera reforma agraria del país y a las continuas luchas propiciadas de este pueblo, ya que reclamaban la tierra para las manos que la trabajaban. Una persona muy importante dentro de esta lucha fue Dolores Cacongo, que ella siempre luchaba por la tierra, por las comunidades y por la intervención de las haciendas privadas que sean parte de los cayambis. Siguiente. La cosmovisión, espiritualidad y organización social. Tenemos que en la cosmovisión y espiritualidad, este pueblo va a practicar lo que es la medicina natural y la medicina alopática. Existen los yachak, las parteras, los fregadores, en todas las comunidades que forman este pueblo. Utilizan conocimientos adquiridos que son transmitidos oralmente, o sea, de padres a hijos. Y se dicen que las propiedades curativas de la tierra, el agua, la piedra, son elementos que van a curar a los habitantes cayambis. Además, la mayoría de los pueblos conoce las bondades curativas, que se encuentran en las chakras, y con ellas curan enfermedades leves, y cuando ya están más graves, ya acuden a un médico alopático.
En la organización social, los cayambis, el núcleo organizativo de este pueblo van a ser las comunas, pero tienen otras formas de organizaciones como son las asociaciones, las cooperativas, las juntas. Ya, cada comuna va a tener su cabildo y cada uno de estas organizaciones tienen como máxima autoridad las asambleas. ¿Qué van a hacer las asambleas? Las asambleas van a determinar y planificar los trabajos que realizará la comunidad durante la minga. Siguiente. Vivienda, lengua y vestimenta. Tenemos que la lengua, los cayambis hablan como lengua materna el quichua y como segunda lengua el castellano. Las viviendas están situadas en los altos páramos. Antiguamente eran construidas con paredes de barro y con techo de paja. Actualmente ya no van a construir así, sino que se construye normalmente con paredes de bloque o ladrillo y con techo de zinc o teja. La vestimenta. En la vestimenta tenemos que en los hombres se van a utilizar sombrero, van a utilizar un poncho rojo, el pantalón blanco y las alpargatas. Si no saben, las alpargatas son un calzado hecho con lona y su suela es de cáñamo, o esparto o otras fibras. Tenemos que las mujeres van a usar un ánaco, el ánaco es tejido de hilo y va a combinar con los colores del bordado de las blusas, un sombrero, y ellos también van a utilizar lo que es la cinta en el pelo y acompañada del sombrero. ¿Sí? En las costumbres tenemos el huachalcaray, que esto es cuando los padres toman a sus hijos y van a una montaña a gritar, eso es en tiempo de verano, gritan una frase pidiendo agua, pidiendo lluvia, todo esto que llegue, para así tener buenas cosechas. Y así se llama ese rito de gritar. También invocan a las montañas para las buenas cosechas, pero sin olvidar que este pueblo siembra cuando la fase de la luna. Los ritos en relación a la creencia de Dios también es una costumbre, ya que durante la batalla de los incas se volvieron muy católicos, y el Inti Raymi, que es una fiesta, pero también lo tienen como costumbre, que lo celebran todos los años. La gastronomía está compuesta principalmente de lo que es granos, el maíz, el frejo, la alberja, la cebada, también acompañados de sambo, que es un tipo de calabaza, el zapallo, la cebada, que también entra dentro de los trigos, y la zanahoria blanca. Todo esto lo van a complementar con carne de vaca, de chancho, pollo, y además sus platos son acompañados de bebidas industriales. La economía. La economía está relacionada con lo que es la agricultura, la lechería, la artesanía, y existen en este pueblo 97 empresas de flores, ya que estas sirven para el mercado nacional e internacional. Siguiente. En las fiestas, tenemos que la fiesta del solsticio también es llamada San Juan o Inti Raymi. Viene de raíces muy antiguas donde celebran lo que es al sol, y las fiestas de San Pedro, que hacen alucinación al nombre del santo, el nombre del mismo, San Pedro. Estos se unen junto con el San Juan en el mismo tiempo de fecha, y se puede divisar en sus pregones que son sociales, cómo la gente se viste, danza y baila celebrando lo de sus batallas, o sea, se visten en referencia a eso, a lo antiguo.
su música, los cayambis tienen su ritmo propio, llamado swan, ritmo que en la invasión y la conquista española le cambiaron el nombre y se llamó Juan, pero como ya sabemos que es un pueblo muy católico, su influencia por la iglesia lo hizo denominar San Juanito. Gracias. Gracias. Por favor, siguiente. De aquí le sigue al compañero Mateo Vaca, no sé si esté presente, o si no para la siguiente compañera. Parece que no. Bueno, el pueblo panzaleo. La etnia panzaleo, o también denominados Quichua del Cotopaxi, es un grupo poblacional indígena que vive en la República del Ecuador y que se dedica a la agricultura y a la ganadería. Le deben el progreso a su pueblo al trabajo comunitario minga, que es una tradición que se remonta desde los incas. En una minga, los integrantes de una comunidad se ayudan entusiastamente, ya sea en trabajos colectivos como personales, sin cobrar, pero con la promesa de una futura reciprocidad. Siguiente diapositiva. Ubicación. Se encuentran asentados en la parte sur de la provincia de Cotopaxi en los siguientes cantones: en la Tacunga, Maná, Jujili y Saquicilí. Su población. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, realizado por la INET, existe en la provincia de Cotopaxi alrededor de 90.437 personas autoidentificadas como indígenas, de las cuales el 61.026 personas se identifican como parte del pueblo panzaleo y que están organizadas alrededor de 850 comunidades. Al interior de las comunidades se convive con familias indígenas que pertenecen a la iglesia evangélica, que están organizadas alrededor de la Asociación de Indígenas Evangélicas de Cotopaxi, AYEP, y de la filial de la Organización Nacional FEIN. El siguiente diapositiva. Historia. Esta antigua cultura indígena ocupó inicialmente los territorios situados entre Quito y Riobamba, y más tarde la que Jacinto Ginón y Camayo llamó civilización Panzaleo III. Se extendió también a las regiones amazónicas de Quijos, Archidona y Baeza. Esta apreciación ya había sido considerada en 1553 por Pedro Cieza de León, que fue el primer cronista que dio noticias sobre la existencia de este grupo étnico, destacando que no se limitó al callejón interandino. En lo cultural, sus habitantes extendieron sus contactos a las vertientes occidentales de la cordillera en la región amazónica. Su religión. Esta religión fue fuertemente influenciada por las tradiciones europeas, razón por la cual se introdujo el catolicismo, que es actualmente la religión predominante de esta tribu. Al adoptar esta religión católica, han construido grandes templos y altares donde rezan y hacen peticiones a sus dioses, aunque mantienen la costumbre de hacer ofrendas, por lo que siempre van a misa con flores o frutas para ofrecer. Sin embargo, a pesar de ser una tribu casi en su totalidad católica, aún siguen creyendo en fuerzas sobrenaturales que guían sus acciones y les lleva a tener buena suerte, o caso contrario, tener eventos desfavorables que actuarían en contra de sus cultivos agrícolas. Es por esta razón que siempre hacen ofrendas a la madre tierra y a las fuerzas sobrenaturales, ya que sobre cualquier dios, la madre
naturaleza es su principal fuente de vida. Siguiente diapositiva. Su idioma. La tribu indígena de Panzaleo utiliza como lengua principal el quichua. Es el más usado por los integrantes de esta comunidad, aunque también tienen como segundo idioma el castellano, que el cual también lo usa, pero menos en el. Aunque actualmente se ha visto la lengua quichua desmejorada poco a poco por las nuevas generaciones, ya que usan el idioma castellano, ya sea en ámbitos sociales, de universidades y colegios, y usarían más el quichua en eventos familiares, por lo cual se ha visto desmejorado esta lengua. En su economía tiene dos ejes económicos, que es la producción agrícola y pecuaria. En lo que es la agricultura, los productos más importantes son el maíz, cebada, trigo, papas, cebolla, mellocos y ajos. Y en lo que es en la producción pecuaria, se dedican a la crianza de ovino, porcino y bovino, de los cuales se extraen la carne, la leche, también extraen la lana y también derivados de la leche como el queso y el yogur. La artesanía. La artesanía más significativa producida por los panzaleos es la textil. Los productos más solicitados por los turistas y mercados de exportación son la pintura en cuero de borrego, en tela y en madera, en las cuales los pintores se inspiran en sueños, montañas, ríos, lagunas, paisajes, etc. Los cestos de pajas. Estos son elaborados por hombres y mujeres de los sectores de Tigua, Chimbacucho, Michaca, Quiloa y Quilotoa. Las máscaras de madera. Practicar el arte de tallar y moldear en madera con figuras de animales como el oso, tigre, el león, etc., llevan este arte posteriormente a un proceso de lacado, lijado, enyesado y luego decorados con pinturas hermosas, de hermosos colores, en la cual serán exhibidos en centros artesanales o más bien también comercializados en diferentes partes del país. Siguiente diapositiva. La vestimenta. La vestimenta de la mujer es un sombrero de paño, chalina, falda rizada de seda, terciopelo o de tela, también una blusa bordada, sacos, collares, aretes, vinchas elaborados con mullos de diferentes colores y tamaños, tanto para las manos como para el cuello, zapatos de tacones altos según el gusto de cada mujer y medias Nike. La vestimenta del hombre es un sombrero de paño, pantalón azul marino o blanco, camisa blanca y ponchos largos de su propio color, que sería el rojo. Lo que es la gastronomía, la papa y el grano de quinoa permanecen como dos de los principales alimentos básicos de la dieta quechua. Los platos más comunes incluyen estofados de carne o papas condimentadas con pimientos picantes, cilantro, maní. Para las fiestas de la comunidad se usan hornos subterráneos. También se considera un manjar exquisito el conejillo de Indias. Este es el plato preferido para las festividades. Los conejillos de Indias se crían a menudo en la casa y proporcionan su uso productivo para los gestos de cocina y los alimentos desechados. El uso del conejillo de Indias como una importante fuente de proteína es anterior a los incas. La agricultura. Ellos se dedican a la cultiva de papas, cebadas, avenas, cocos, chocho, melloco, cebolla y ajo, la misma que sirve para el consumo y para la comercialización. Los campos se cultivan a mano con palas de madera y a veces con azadas de hierro. Siguiente diapositiva. Vivienda. Algunos grupos se asentaron en valles montañosos, mientras que otros se encuentran en la selva al este de los Andes. Las estructuras de piedra y las paredes construidas durante el Imperio Inca permitieron a las personas usar las laderas empinadas de las montañas para cultivar. El material de construcción dominante de la mayor parte de los Andes es el adobe. El adobe tiene las ventajas de ser altamente duradero, gratuito y ampliamente disponible. Tradicionalmente los techos estaban hechos de material de paja, sin embargo ahora en la actualidad están hechos a menudo de azulejos.
Música. Su música es una combinación de canto y de sonidos de flautas tradicionales. Estas canciones se encuentran entre las expresiones artísticas más fuertes en el idioma quechua, aunque han adoptado el catolicismo desde la época colonial. Practican una combinación de antiguos ritos tradicionales y celebraciones católicas. Las fiestas tradicionales. Las principales celebraciones y la convivencia sociocultural panzarleo se basan en tres parámetros tales como la fiesta religiosa, cultural, social y mortuoria. Matrimonios. Es cuando una joven pareja decide que ya están listos para considerar el matrimonio. La familia de la futura novia recibe la visita de la familia del novio. Acá el novio se queda en casa mientras sus padres y padrinos discuten la boda y negocian lo que cada familia donará a los recién casados. El compromiso se oficializa en una fecha posterior cuando los novios intercambian rosarios. En la boda hay una procesión pública cuando la novia sale de su casa para unirse a la IU o a la comunidad de su esposo. Bautizos. Según la costumbre y la cosmovisión de los panzaleos, el bautizo cumple o debe pasar por 4 razones. Regar el agua, que se llama yacuta chicana, el bautizo por la Iglesia Católica, el mediano, que es un plato de cuy, si no mal recuerdo, y el corte de cabello en caso de ser varón. La fiesta de Corpus Christi. Esta fiesta es donde actúan los danzantes, recupera la vestimenta y danzan de los pueblos originarios. Utilizan instrumentos musicales autóctonos como el churo, el flauta, el rondador, la bocina, entre otros. La fiesta de Navidad, también conocido como fiesta religiosa del nacimiento del niño, cada año del mes de diciembre, precisamente el 24 y 25, celebran esa tradición. La fiesta de los tres Reyes Magos. La fiesta se celebra por el acto de fe al Divino Niño y que los reyes llegan a la visita del Niño Jesús después de haber nacido. La fiesta de Pascua es la fiesta más antigua del pueblo. Se celebra juntamente con el sacerdote de la parroquia en el mes de abril de cada año. Es una fiesta por acción de fe al Santo Consuelo que posa dentro de la Iglesia Católica y por la muerte de Jesucristo. Y por último tenemos los velorios, que es cuando muere un ser querido. Naturalmente se hacen 3 días y 3 noches de velorio. Y en el lapso de este tiempo se realizan diferentes actividades por la noche, como son los juegos tradicionales con los acompañantes. Pero siempre y cuando antes de realizar los juegos se sirve una comida y también realizan oraciones acompañadas por una campanilla o de un violín. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Al primer grupo que has puesto, por favor, continuemos con los pueblos quichuas de la sierra. Siguiente grupo. ¿Se puede ver? Adelante. Buenos días, doctora y compañeros. Nosotros le vamos a hablar sobre los pueblos indígenas. Nuestro grupo es el número 2 y está conformado por Barely Lord, Andreina Ávila, Génesis Mendoza, Leber Contreras y quien les habla, Magda. Ya. Yo les voy a hablar sobre el pueblo Salasca. Su ubicación es a 14 kilómetros al oriente de la ciudad de Ambato. Está ubicado en la provincia de Tungurahua, en el cantón Pedro de Pilileo, en la parroquia García Moreno y Salasca, en el centro de los Andes del Ecuador. Su población es aproximadamente de 12.000 millones de habitantes. A ver, Salasaca, no Salasca. Por favor. Salasca. Hablan el idioma quichua y castellano como segundo idioma.
Su origen viene del Ayamara, de la antigua sociedad inca. Ellos llegaron al Olimpo, que actualmente se lo conoce, al Altiplano, que actualmente se lo conoce como el Ecuador, y dicen que ellos tienen ascendencia de los altiplanos de Bolivia. En su historia existen varias teorías acerca de ellos, ya que la primera dicen que ellos fueron traídos de Bolivia en el siglo XV por el gobernante Pachacuti, Inca Pachacuti, y que ellos eran basados de un sistema Mitimae. El sistema Mitimae se basa en la unión de varias comunidades indígenas con el fin de agrandarse territorialmente o proteger una frontera de otro, de ellos o de los que ellos hayan colonizado. También ellos dicen que llegaron al Ecuador y se llegaron hasta los límites de Baños, Ceballos, Patate, Ambato y entre otros más. También la segunda teoría es que ellos son, como dije anteriormente, ellos se los denominan como la unión de varias comunidades indígenas, o sea, la comunidad de Tungurahua y la comunidad del Chimborazo. Pero las personas que pertenecen a este pueblo lo defienden, ya que su origen étnico y sus culturas son distintas a los de las otras poblaciones. La conmoción espiritual y la organización social. En la conmoción espiritual tenemos a lo que es el Intayaya, que es el sol, y la Quillamama Luna, que son los que ellos normalmente le rinden rituales. El Quillamama es para ellos como su mamá. Es como la madre, como para los que serían los católicos, la Virgen. Y el Intayaya, el sol, que sería el dios de ellos, el papá de ellos. Y también ellos creen que los animales domésticos y los animales salvajes también pertenecen que son un símbolo de admiración. En la organización social tenemos que la mujer es el eje de la familia, es el eje más importante de la familia, ya que ella se encarga de la educación de los hijos, de que ellos aprendan su idioma de origen y su segundo idioma, que es el castellano, y son monógamas y endógamas, que quiere decir que ellos no se relacionan con personas que no sean dentro de su propio círculo, de que pertenezcan a su propia cultura. Tenemos las viviendas y lengua. Como dije anteriormente, la lengua de ellos es el quichua, el castellano como segunda lengua y también el ruma shima. Y las viviendas son de choza, hechas de paja, están cubiertas de carrizo y estas son las viviendas tradicionales. Tenemos su vestimenta. En el hombre es un pantalón y una kushma, que es una camisa sin cuello, de color blanco, un faje en la cintura, un sombrero de lana blanco y de pelo largo, y llevan el pelo largo. Ellos siempre llevan el pelo largo. Y las mujeres usan un anco negro, que es la falda que se ve ahí. Alrededor de la cintura llevan cuatro dobles, que significan solicios, que es como algo representativo para el sol, y una pecha jerjeta, que es como un tipo de blusa que va recogida, y llevan los collares, que son collares costosos y aretes costosos, y llevan también amarrado en el cabello listones morados o rojos. En sus costumbres y festividades tenemos lo que son las costumbres, las leyendas y entre otras más. En especial tenemos el Taita Salaska, perdón si no me lo he pronunciado. Es una canción tradicional de ellos, y el baile caporales. Y también tenemos lo que son las manifestaciones al dios Urkuyaya, que es un espíritu de la montaña que es encargado de realizar los sueños de las personas quien lo adoren. Tenemos la gastronomía, economía y artesanía. En la gastronomía, ellos tienen como plato típico el pato al lomo, cuy con papas, la fritada, y también lo que es la bebida charwash mishki, que también tenemos la economía. Ellos se basan en la economía de la agricultura y tapiz Alaska, y Salasasca, perdón, y la artesanía, que ellos realizan el tapiz
Salasasca y los tintes naturales. Los tapices fueron creados en 1960 y 1962. Es como, por así decirlo, representa al mundo andino y están diseñados bajo geometría bidimensional, por montañas, o incluso cuentan historias dentro de los mismos tapices. Y los tintes naturales estos son cuando las vegetales o una fruta que se le pueda sacar como el color, se lo pone encima de una tipo lana, y ahí eso por medio de agua se va sacando el tinte de la misma. Gracias. Buenos días, los Huaranca. Sobre su ubicación, tenemos que se encuentran mayormente en la parte central de la provincia de Bolívar, como en cantones como lo serían Guaranda, Chillanes, Chambo, Echandía, San Miguel y Calumbo. Sobre su población, si bien se encuentran, como dije, mayormente en Bolívar, se encuentran en varias partes del país y conforman Bolívar exactamente un 40% de toda su población, divididas en 216 comunidades. Según el INEC, en su última censo del 2010, alrededor del país se encuentran alrededor de 16.963 personas que se autoidentifican como huarancas, dando un total de 8.298 hombres y 8.674 mujeres. Sobre sus antecedentes históricos o origen, según últimas investigaciones, hay que buscarlas por lo que serían sus antepasados, los chimbos. Y que actualmente los huarancas se encuentran en un proceso de auto-identificación y definición. Visión y espiritualidad. Tenemos que los huarancas son una organización que tiene mucho sentido moral, histórico y social. Se inspira en los principios de democracia, justicia para todos y paz en defensa de los derechos humanos. Todas las personas tienen el derecho de recibir el mismo trato como ciudadanos sin distinción de discriminación racial, política, cultural ni religiosa. Y sobre su espiritualidad, también cuentan con un sinnúmero de valores, como son sus creencias, sueños, señales, mitos, y entre los que más se destacan sus rituales. Como organización política social, tenemos que las familias constituyen el fundamento de su organización social. Estas se encuentran organizadas en organizaciones de segundo grado, como lo son parroquiales o cantonales, y esta vez conforman federaciones a nivel provincial. La autoridad máxima sería la Asamblea Comunal, y la organización que cuenta con el mayor número de comunidades miembros es la Federación Campesina de Bolívar, Runacunapac, de Charimú, que forman parte también de la CONAD. Lo que serían sus viviendas o sus... Anterior. Sobre sus viviendas o costumbres arquitectónicas, en sus lugares más comunes o tradicionales, como lo son el Chimiatú, las viviendas son en mayoría construidas de tapial, adobe, con un techo de paja o zinc, y algunas viviendas son construidas de materiales mixtos. Se conoce que por lo general las familias cuentan con dos casas, una que es utilizada para las labores de la cocina y la segunda sería para dormitorios y bodegas. Su idioma es el runashimi o quichua. Sobre su vestimenta. Como se puede apreciar en la imagen, los hombres utilizan ponchos tejidos en telar de cintura y con lana de oveja, además de pantalones oscuros. Las mujeres utilizan un amplio naco con pliegues en la cintura y sujeto con fajas multicolores. Blusas blancas, como puede observar, en la espalda usan mantas sujetadas con tupus y aretes y collares con cuencas, además de sombreros blancos, como se puede observar. Sobre su gastronomía, sobre sus fiestas, encontramos que la mayor fiesta de estas costumbres son sus carnavales. Fiesta que atrae bastante lo que sería la agricultura y se utilizan varias gastronomías esenciales que hablaremos más adelante. Pero una fiesta, la más indispensable, sería su carnaval.
Siguiente, por favor. En su gastronomía tenemos como platos típicos los chiguilis y los cuy con papas. Los chiguilis son harinas de maíz y queso envueltos en hojas vegetales, como podemos ver ahí. Y los cuy con papa, bueno, son cuy preparados, fritos, etcétera, servidos con papa, salsas de maní y lechuga. En sus bebidas tenemos el conocido pajar azul, que es un aguardiente típico de la provincia de Bolívar y está hecho a base de aguardiente de caña de azúcar. Y la chicha de jora, que es esencial en los carnavales, es realizada en cada hogar de los Huarancas en esas fiestas, que se toma diario en esos carnavales. Chicha de jora. Siguiente, listo, economía. En la economía se basa, como las demás indígenas, en su agricultura, ganadería y artesanía. Además de aprovechar el comercio, que es bastante beneficiado en el turismo que generan sus carnavales y otras fiestas. Sobre sus artesanías tenemos los bordados de bayetas o pachalina, que son utilizadas por mujeres y tienen una representación holística de cuerpo físico y espiritual viviente a la Pachamama interna y externa. Como podemos ver en esa imagen que está ahí, es bastante importante para todas las mujeres representando esto sobre la Pachamama. También tenemos la elaboración de la chicra, que sirven para llevar sus cosas y guardar la cebada y los granos que producen en el campo. Son más como unas bolsitas que utilizan ellos. También tenemos los tejidos de pajas, que se utilizan para la elaboración de sombreros, canastas y figuras animales, portacubiertos y monedas, y entre otros. Gracias. Purúa. La ubicación. Los pueblos que conformaban la cultura purúa se ubicaban principalmente en el territorio actual de la provincia de Chimborazo. Los centros urbanos principales de la actual provincia de Chimborazo eran Calpi, San Andrés, Huano, Ilapo, Guanando, Penipe, Quimiac, Acachambo, El Molino, Pungala, Punín y Yuraquíes, entre otros. Sobre la población se cuenta que hay 200.000 habitantes organizados en 780 comunidades. Respecto a su idioma, en sus inicios se tenía que el idioma principal, el idioma nativo, era el puruay. Sin embargo, con la conquista española y la llegada de los incas, el dialecto cambió bastante y tuvieron que adoptar el quichua y el castellano, que son los actuales lenguajes o lenguas que ellos utilizan. Siguiente. Sobre el origen. Existen escritos donde se afirma que el hombre Purúa llegó al callejón interandino atravesando la cordillera central desde la región amazónica. Aunque es muy poco creíble, desde lo lingüístico se ha evidenciado que justamente el lenguaje tiene influencia del idioma jíbaro. Otra conclusión es que los puruaves lo conformaron grupos sociales que son de diversas partes del país, cada uno con sus propias creencias e ideas. Sin embargo, todos llegaron a un punto de aculturación por la conquista inca y española. Sobre la historia. La historia de origen ecuatoriana comprende los periodos conocidos como Paleo-Indio, periodo formativo, periodo de desarrollo regional, periodo de la integración. Dentro del periodo de integración, que comienza desde 500 años antes de Cristo y 1500 después de Cristo, antes de la invasión española y antes de la conquista de los incas, las personas pertenecientes al país comenzaron a realizar grupos nacionales con una extensión territorial y un representante o gobiernos independientes. Entre estos se encuentra Purúa, quien durante el periodo de la integración fue reconocido como una nación bastante guerrera, que justamente se daba constantemente a la oposición contra la conquista de los incas. Durante el periodo de integración en la provincia de Chimborazo sucedieron varios subperiodos: protopanzal de la nación Purúa, el periodo San Sebastián o Huano, el periodo Elepanta, el periodo Huabalac y por último el periodo incaico, que es lo que yo les estaba comentando, que ahí fue donde se les dio ese reconocimiento de guerreros. Por tal motivo también fueron bastante apreciados y reconocidos por el rey de Quito.
Siguiente, por favor. La cosmovisión y espiritualidad fueron reconocidos como una nación. Es el anterior. Baja un poquito. Bueno, les voy a hablar sobre la cosmovisión y espiritualidad. Fueron reconocidos como una nación guerrera que presentó la gran oposición a la conquista inca. Esto de la mano de Shiri Cacha, rey de los Puruáes. Purúa tiene concepciones de adoración politeístas. Ellos principalmente adoran a las elevaciones, a las montañas y a los volcanes. Sin embargo, principalmente tienen como deidad al Taita Chimborazo y la Mama Tungurahua. Ellos consideran que son hijos de ambos volcanes. Además, ellos veneran al sol y la luna, pero a su vez tienen nexos con la religión católica, que empezó con la llegada de las expediciones españolas y que germinó un nuevo dogma, envuelto en la fe católica y en sus divinidades. Eso causó que haya un cierto sincretismo entre culturas y terminó con la adopción de dichas creencias y costumbres hasta hoy en día. Claros ejemplos son el matrimonio y el bautizo, que como se sabe son pertenecientes a la cultura o a la religión católica. La organización social se basa en la familia monogámica, agrupadas en comunidades y por medio de una asamblea del pueblo. Esta elige al cabildo, que constituye la representación de la comunidad. Sobre la vivienda. La vivienda en las comunidades de altura es una construcción rectangular elaborada con una mezcla de barro y paja. Sobre las paredes se asienta una estructura de madera en la que se colocan atados de paja anudados entre sí con fibra de cabuya. Estas se sujetan con cuerdas de paja trenzada. En su interior existe una sola habitación de aproximadamente 15 metros cuadrados. Siguiente. La vestimenta. Como se puede apreciar en la imagen, los hombres llevan una camisa blanca, bueno, ahí está tapada por el poncho de color rojo con rayas negras. También pueden llevar un pantalón blanco negro que cubre hasta por debajo de las rodillas y un sombrero del mismo color hecho con lana de ovejas. Las mujeres usan una blusa blanca con bordados alrededor del cuello y de las mangas, a lo que se añade una bayeta roja que se usa sobre los hombros y es sujetada con un prendedor llamado tupo, acompañada de collares rojos y del anaco negro que es sujetado en la cintura por el chumbi. El chumbi es la faja. Sobre las costumbres. Sus costumbres están vinculadas a la Iglesia Católica, sin embargo, estas se entremezclan con prácticas propias. Entre las costumbres ancestrales se encuentran el rito funerario, donde enterraban a sus muertos en fardos funerarios, sentados en un banquillo de madera, con cámaras laterales, desarrollando rituales especiales cuando moría el dueño de la casa para posteriormente abandonar la casa. También se cuentan con sacrificios humanos y animales como forma de adoración a sus divinidades, o la utilización de plantas medicinales, tanto para curar como para limpiar los desequilibrios energéticos. Por otro lado, se encuentra actualmente la práctica del matrimonio y el bautizo, que como sabrán son pertenecientes a la religión católica. La gastronomía. La gastronomía principalmente se basa en una alimentación ligada a los productos que da la tierra, como maíz, frijoles, papa, y también crían y consumen animales como llamas, cuyes, entre otras carnes, sumando a esta dieta frutas y también alimentos procesados. Siguiente, por favor. Las fiestas. Entre las fiestas se encuentran el Carnaval, el Hawái, Toros del Pueblo, Reyes Magos, Sawari, Paucar Raimi, Mushuk Nina, Inti Raimi, Cuya Raimi, Capac Raimi, festividades del patrono San Sebastián, Semana Santa, festividades del Señor del Buen Viaje. Como se puede evidenciar, se pueden encontrar festividades que son pertenecientes a la región católica y también festividades que incluso llevan el nombre quichua,
es decir, que están entremezcladas. Sobre la economía, sus principales actividades económicas son la agricultura, la ganadería, la elaboración de artesanía y el comercio. Entre las artesanías se encuentra el poncho, las xicras, las prendas de vestir, la cerámica, que por cierto es bastante descartable dentro de este pueblo, puesto que es bien diferente a lo que antes se hacía dentro del resto de pueblos del Ecuador. En la imagen se puede evidenciar un ejemplo de una cerámica perteneciente a este pueblo. Yo voy a hablar sobre el pueblo Cañari. El pueblo Cañari es uno de los pueblos aborígenes que habitó en la Sierra Sur del Ecuador y corresponde a uno de los más importantes, no solamente por la gran extensión territorial que tenía, sino por el gran desarrollo que tenía en diferentes aspectos. Siguiente diapositiva, por favor. La ubicación territorial de los Cañaris era en las provincias de Azuay y Cañar, incluso actualmente en las provincias de Azuay y Cañar, mayormente en Cañar. Cantones de Azuay como Cuenca, Gualaceo, Nabón, Santa Isabel, Sixic y Oña. Y en cantones del Cañar como Azogues, Biblián, Cañar, Tambo, Delec y Suscal. En cuanto a la población, existen 150.000 habitantes, de acuerdo con los datos recolectados por el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, que es la CODEM. En cuanto a la lengua, los cañaris tenían como lengua el mismo cañaris, sin embargo, esta se ha perdido. Y hoy en día se habla el runashimi, también conocido como quichua, y el español. En cuanto al origen, la palabra cañari etimológicamente viene de dos vocablos, de dos términos. Primero can, que significa culebra, y ara, que significa guacamaya. Para algunos lingüísticos o algunas literaturas, esto significa también descendiente de la culebra o descendiente del guacamaya. De allí, estos han sido considerados sagrados y existen leyendas que nos dirigen a su origen. Esto corresponde más bien a un origen mitológico. En cuanto a la historia, la etnia cañaris ha sufrido importantes cambios desde su origen. Esto se ha debido a las conquistas que fueron sometidos en las diferentes etapas, desde la edad precolombina, donde los cañaris todavía mantenían su esencia cultural, y posteriormente que se mezclaron con la cultura inca. Allí existió una mezcla de una cultura inca cañari, y posteriormente a esto, esta cultura inca con la cañari se mezclaron con los españoles después de su conquista, de su llegada. Esto se produjo en 1532. La cultura de los cañaris, los pueblos cañaris se mantenían bastante alejados de los pueblos preincaicos, ya que se mantenían en una alianza más o menos pacífica. Justo con la conquista española también se perdió lo que fue la lengua de cañaris y se empezó a hablar el quichua. Ahora con la vivienda. La vivienda tradicional indígena era bastante rústica, estaba constituida a base de tecnologías prehispánicas y con materiales del mismo entorno en el que se encontraba. Por lo general, esta vivienda va a constar de 2 chozas, un dormitorio y una cocina, edificados con el material básico, que era la tierra y que se mezclaba con paja. También lo hacían con barro y paja. Como elementos constructivos, utilizaron además pingos de madera para armar cubiertas.
y sobre estas ponían las pajas como protección. Vivían las familias con los cuyes y con los ayú, que no era más que el nombre que se le designa a cada grupo familiar en una comunidad indígena en la región andina. Las fiestas. Encontramos dos fiestas principales. La fiesta del Taita Carnaval, que es celebrada en el mes de febrero por comunidades indígenas, y esta expresa y contiene el profundo sentimiento mítico que rememora la lucha de los ancestros de estos pueblos. También tenemos la del Inti Raymi, que es muy conocida, la fiesta del sol y la cosecha, una tradición que dejó como legado, que fue legado de la nación Cañari Inca. El Inti Raymi es un símbolo de gratitud de los pueblos andinos que ofrecen a la Pachamama, a la Madre Tierra, por bondad de haber permitido una buena producción y cosecha de los productos tradicionales. Esto lo festejan con presencia de música y de danza. Economía. Su economía está basada en hatos de vacuno lanar, en la agricultura y en la ganadería, especialmente el cultivo de cereales que cosechan con ayuda de los animales. También cultivan sus productos en diferentes alturas y de acuerdo a la variedad del clima. Y también utilizan las terrazas con muros de contención de piedras y canales de riego que le dan facilidad. Otros ingresos económicos son las artesanías como las textiles, la cerámica, la piedra, el bordado y los trabajos en paja toquilla. Hablando un poco de lo que son las artesanías, específicamente las cerámicas, tenemos dos estilos de cerámica, que serían el tacalchapa y la segunda el cachalón. El tacalchapa se manifiesta en ollas globulares, justo en las partes del cuello, tienen cuellos largos, vamos a encontrar representación de rostros humanos corrientes. Y en la cerámica cachaloma, esta va a estar más en los vasos, en los cántaros, también en los cuellos, pero se van a plasmar más que todo rostros, narices y ojos. También se ponen orejas de venados y con elementos de ciertos animales. Y el color también es un elemento muy considerado, importante. Siguiente diapositiva. La organización social. Tenemos organización social y política. Primero con la social. Esta estaba determinado de acuerdo a distintas jerarquías de poder, con las cuales contaban cada miembro o grupo de esta cultura. La base de la estructura social del pueblo cañari fue el ayú, que era identificado como la célula humana con ancestros y propiedades comunes. Cada uno tenía sus caciques y vasallos. A partir de estas unidades se formaban los cacicazgos y los señoríos étnicos, que estaban repartidos en dos regiones. Una que era arriba, que era la Anasaya, y la que se encontraba abajo, que era la Urinsaya. Las jerarquías menores se encontraban conformadas por alrededor de unas 200 personas y conformaban la mayor parte de la población. En la cultura cañari, además, para escoger un curandero o chamán se hace teniendo en cuenta al hombre más sabio y veterano de la cultura. Por otro lado, tenemos la organización política, que es similar, está con jerarquías, pero la unidad política de los cañaris estaba sustentada a jefaturas o señoríos integrados, culturalmente por mitos, por la lengua, por la religión. Estos grupos de los grupos de menor jerarquía tenían un jefe al que llamaban cacique. Los cañares mantenían de esta manera el orden sociopolítico para su pueblo. La cosmovisión y espiritualidad. El énfasis religioso que han tenido los cañaris está totalmente correlacionado a los elementos de la madre naturaleza, como cerros, cascadas, montañas,
las constelaciones celestes, el sol, la luna, los ríos, lagunas, etc. Las comunidades quichua cañari se caracterizan por concebir o producir la chaca como un eje vinculador de todas las chacanas. La palabra chacana proviene de la palabra chaca, que significa puente de unión, y va a expresar la armoniosa relación que existe entre los ciclos agrícolas de las cosechas y las mediciones cíclicas del tiempo del año. Estos se van a concretar gracias a entidades que intervienen en el crecimiento y producción de esta chacra, que son los elementos de la naturaleza como el agua, las plantas, la tierra, entre otros. La vestimenta. Los tejidos de las vestimentas son fabricados con lana de oveja. Es de una buena calidad textil y es sutil. Con ella se confeccionan ponchos, los pushmas, las fajas, que diseñan en diferentes colores y en diferentes formas de tejidos. La vestimenta de la mujer cañari consiste en polleras de varios colores, principalmente negras. Tenían una afición por el negro en las polleras. Lleva consigo también una blusa blanca bordada y una reata también de color negro. Se adornaban con collares de perlas rojas y celestes, además aretes de plata que tenían motivos propios de su creencia, de la cosmovisión cañari, de su percepción del mundo. La vestimenta del hombre cañari, por su parte, ellos utilizaban sombreros hechos de lana de borrego de color blanco. Tenía una forma semiesférica y estaba adornada con una trenza, tenían el cabello largo, también tenían un poncho y el pantalón era generalmente negro y de tela. Y las costumbres, los conocimientos de siembra en relación a la temporalidad lunar era una de las costumbres principales. También la relación y el respeto con la naturaleza, el respeto a los ancianos, las creencias sobre la serpiente y la guacamaya, también leyendas del jinete, leyendas de los cajones. También creían en la medicina natural, ya que tenían el pensamiento de que a través de la medicina natural no solamente se sanaba el dolor físico, sino que también se purifica el alma y se aleja a los malos espíritus. Otra de las costumbres era el picay, que consiste en lavar todas las prendas, animales y pertenencias de los difuntos, y posterior se hace un baño, un ritual de todos los familiares. Se consideraba que si no se hace esto, el difunto no descansaría en paz. Finalmente tenemos la gastronomía. Está basada en productos de su dieta alimenticia como el maíz, la papa, el melloco, la oca, el mashua, el frijol y las calabazas, en combinación con la carne de res, la de chancho, el borrego y el cuy. Ellos mismos domesticaban a sus animales. La bebida principal era la chicha jora. El cuy y la chicha jora son los alimentos en ocasiones especiales. Son productos autóctonos utilizados en rituales y ceremonias. Gracias. Muy bien, siguiente. Compañera, creo que tienes tu micrófono apagado. El pueblo saraguro. Su ubicación. Este pueblo se encuentra asentado en un vasto territorio que en sentido horizontal se extiende desde lo que es la provincia de Loja hasta la provincia de Zamora Chinchipe en la región amazónica. En la provincia de Loja, su territorio se ubica en los siguientes cantones. En el cantón Saraguro, en lo que es en la parroquia Saraguro,
Tenta, Paraíso, Selén, San Antonio de Cumbe, El Tablón, Yusupata, San Pablo de Tenta, Selva Alegre y Urdanet. En la provincia de Loja se encuentra en la parroquia San Lucas y en la provincia de Zamora Chinchipe, en las parroquias Guadalupe, Imbana, Guaycimi, Surmi, 28 de Mayo, La Paz, Tutupalí y San Sasa. En lo que respecta al origen, se dice que esta población desciende del pueblo Palta, que habitó los territorios de la actual provincia de Loja y sus alrededores. Estos en un proceso de resistencia pacífica, inicialmente se mezclaron con el linaje de los mitimaes incarios, que eran las personas desterradas del imperio inca, provenientes de las collas o también conocidos como aymaras. Actualmente estos están ubicados en el altiplano boliviano. También se dice que los paltas eran un pueblo de piel blanca, razón por la que los incas que lo llamaban yuraque de piel blanca. Asimismo, es preciso señalar que los incas que llegaron a estos territorios eran una mezcla de collas del altiplano y de nativos paltas, quienes tras un largo proceso de conquista añadieron a sus pueblos, pero mantuvieron sus ciertos rasgos culturales y crearon espacios propios para la gente desterrada, que eran los mitimaes, los cuales eran encargados de promover y expandir su cultura. En lo que respecta a su cosmovisión y espiritualidad, ellos comprenden una gran gama de rituales y tradiciones. Todas son muy coloridas. Entre ellos destacan los wikis y los ajas, que eran seres míticos, los cuales son conocidos como los demonios, que los utilizan mucho en las fiestas tradicionales del nacimiento del niño, y son los representantes innegables de esta función del paganismo sagrado. Juegan como amigos e incomodan a los extraños, llenando de misticismo y alegría tanto los valores espirituales como las prácticas rituales, y son notables protagonistas en diferentes festividades del cantón. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a su organización social, estos se organizan en familias nucleares, es decir, compuestas por padres, madres e hijos, aunque muchas veces suelen ser de familia extensa, que ya comprenderían lo que son los padres, los hijos, abuelos y otros familiares. En lo que respecta a vivienda, sus viviendas tienen formas rectangulares y son hechas de baereque o adobe. A partir de la década de los 70, hasta la actualidad se han incorporado otros elementos como el adobe, el ladrillo y el bloque, debido a la falta de materia prima provocada por la deforestación de los bosques nativos y por la influencia de la arquitectura urbana. La orientación de sus ejes, es decir, la ubicación de sus casas, siempre va del norte al sur para recibir los rayos solares en cualquier momento conforme la tipografía del terreno. La otra determinante para la construcción de esta casa son la dirección de los vientos, y esto se refleja especialmente en la forma de los tejados, puesto que sus aleros son de mayor longitud para que el corredor se ubique en el centro y este pueda ser protegido por ambos lados del viento. Con respecto a su historia, los saraguros tienen tres historias. Se considera que antes de la conquista incásica de los saraguros, estos formaban parte de los paltas, como ya antes lo mencioné. Por los años de 1450 a 1520, los historiadores señalan que Tupac Yupanqui y luego Huayna Cápac, al dirigirse al reino de Quito, fueron dominando pueblos enteros. Pero por la resistencia que presentaron, estos fueron castigados y trasladados
a tierras del Perú en el Cusco y reemplazados por poblaciones de macunas, que estos eran como se le llamaban a los desterrados. La historia oral narrada en la población de los araguros también aporta a esta hipótesis de la centro mitmacuna. Otra hipótesis afirma que los araguros son originarios de Bolivia, basándose fundamentalmente en las similitudes en la vestimenta de los paquichapas, indígenas en la zona boliviana de Urdaneta. Siguiente diapositiva. En lo que respecta a su idioma, estos hablan el Runashimi o el Quichua, aunque mucho se está perdiendo por las nuevas adaptaciones y también tienen como otra lengua lo que es el castellano. En lo que respecta a la gastronomía, estos tienen como principal fuente, como principal alimento lo que es el maíz. De este realizan todos sus derivados como son tortillas, también consumen diferentes tipos de granos y cereales, tubérculos, realizan lo que es la chicha de jora, que viene del maíz, que consumen machica, quesos y jaulillos. Así como también otro de sus platos típicos es el cuy asado. Entre sus fiestas, este pueblo tiene una gran herencia colonial y en referencia a las creencias religiosas, celebra carnavales, Semana Santa, la fiesta de Reyes, Navidad, matrimonios católicos y evangélicos. Pero entre sus fiestas más comunes tenemos lo que es el Inti Raymi, que es la fiesta del sol, y el Huajay, que es la fiesta de la cosecha, en donde agradecen a los dioses por todos los alimentos y todo lo que les provee la tierra. En lo que respecta a su economía, este pueblo saraguro depende mucho de lo que es la agricultura, en especial del maíz, ya que sabemos que este pueblo, su nombre proviene de, supuestamente es puesto por lo que se cultiva, que en ese pueblo es el maíz. También depende mucho de la ganadería y de todo lo que le provee, como es la leche, las carnes y así como el comercio. En lo que respecta a sus artesanías, estos se caracterizan por la industria de textiles y de collares, como podemos ver en la imagen. También son muy conocidos por la elaboración del sombrero blanco, que incluso lo mencionan en una canción. Siguiente. Sus costumbres. Se realizan festividades típicas con un gran colorido y solemnidad y todos giran alrededor del tema religioso. Todos estos radican en la absoluta naturalidad con que se cumplen en su extraordinario colorido. Siendo las principales de estas costumbres la celebración de la Semana Santa, la Navidad, los Tres Reyes, el Corpus Christi, el 24 de mayo y el 10 de marzo. En la vestimenta, en los hombres es muy característico el uso del poncho, el pantalón corto y el sombrero blanco. También usan el cabello largo. Las mujeres, es muy característico que utilicen el anaco, la pollera, el rebozo, la camisa bordada y adornos de plata como el tupo, los aretes y los collares, así como también el sombrero, que es muy típico de ellos. Gracias. Bueno, gracias al segundo grupo expositor.
Bueno, hoy día hemos visto a 9 pueblos de la nacionalidad quichua. No son tribus, son pueblos de la nacionalidad quichua. Y hemos visto que tienen algunos elementos muy comunes, sobre todo su espiritualidad y cosmovisión, donde hay un sincretismo con las culturas, las distintas culturas, o sea, los pueblos ancestrales que habitaban en las zonas antes de la conquista inca y antes de la conquista española, y hay una mezcla de politeísmo con cristianismo. Ahí, en todos estos pueblos hay una clara adoración y veneración a la Pachamama, o la Madre Tierra, y toda su cosmovisión pues se asienta en lo que tiene que ver con los ciclos, siembra, cosecha, porque es una actividad ancestral y realmente la que da vida a estas comunidades. Otra de las cuestiones que son características en estas 9 comunidades es la organización social. Bueno, en la época inca pues se organizaron de manera distinta, pero ya, y parece que viene de una manera ancestral, que son pueblos comunitarios, donde se reúnen las comunas y deciden su propio destino. En las comunidades, pues, básicamente, pues, tienen un núcleo que es el ayu, que es la familia monogámica, y hay 3 tipos de comunidades, la de primero, segundo y tercer grado. La comunidad de primer grado es la más elemental, la que forma una sola comuna, donde en una asamblea de todos los miembros de esa comunidad eligen un cabildo. El cabildo normalmente está formado por presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales, y que son los que cumplen el mandato de esa asamblea, porque la asamblea es la máxima autoridad. Las comunidades de segundo grado pues son la reunión de comunidades de primer grado, pueden ser por territorio, pueden ser incluso en distintas parroquias, y forman esas comunidades de segundo grado. Y las comunidades de tercer grado ya son las federaciones y confederaciones, o sea, la unión de 2 o más comunidades de segundo grado, y que básicamente pueden ser o provinciales o nacionales. Una de las más conocidas, pues ustedes saben, la CONAIE, pero hay organizaciones de tercer grado en muchos sitios. Por ejemplo, la Ecuarrunari en todo el distrito metropolitano. Bueno, son distintas organizaciones, pero que tienen un eje común. Y por último, bueno, hemos visto los Cañaris y quizá a lo mejor un complejo, no sé si ustedes alguno conocen, que es el complejo arqueológico más grande del Ecuador, que es el complejo de Ingapirca, que está en la provincia de Cañar. Es una construcción inca que ha permanecido en el Ecuador y que tiene las mismas características de todas las construcciones incásicas, y que es digno de conocerse. Entonces yo les invito algún rato que puedan ir a Ingapirca y estarán más cerca de la Madre Tierra. Ok, yo creo que por hoy hemos terminado. Mañana ya veremos otras nacionalidades, las nacionalidades de la costa. Mañana no, pasado, el miércoles, no, el jueves, si no me equivoco, ¿verdad? El jueves veremos nacionalidades de la costa y ya también comenzaremos a ver nacionalidades del oriente. Bueno, muchísimas gracias, señores estudiantes, y nos vemos el próximo día. Por favor, no olviden de subir sus documentos al aula virtual para poderles poner la nota. Muchísimas gracias. Buenos días. Listo, doctora, gracias. Gracias, doctora.